Hola de nuevo mis amigos tertulidas. Bienvenidos a otra plática para aprender. Yo soy Laura Malfoy, anfitriona de este programa llamado Tertulias Mágicas, y quiero agradecer nuevamente al Mito Profe que amablemente ha accedido a estar con nosotros para hablar del tema de Harry Potter, esta vez como fantasía urbana. También quiero agradecer al profesor Genofonte que, lo vean o no lo vean, siempre es quien hace posible este programa, ya sea acompañándome en las tertulias largas, aquí en cámara, o detrás de la cámara cuando solamente me ven a mí, o en el día a día apoyándome para escribir mis cápsulas o evitando que me vuelva loca. Gracias. Aunque no lo logre mucho. A ver, profesores, entonces, el día de hoy, antes de que el mitoprofe extienda su explicación y nos esclarezca todo esto acerca del término fantasía urbana, explicamos rápidamente que el género literario llamado fantasía es aquel en que el universo, este universo se explica solamente dentro de sí mismo y en nuestro universo real. Nunca va a tener cabida. Tiene elementos irreales como criaturas no solo inexistentes, sino que simplemente en las reglas de nuestro propio universo no podrían existir. Hay subgéneros de la fantasía, por supuesto, y uno es el de la fantasía urbana, en que existe un universo igual al nuestro, y dentro de ese mismo universo está el universo fantástico en que se desarrolla la historia y conviven ambos. Mito profe, a partir de aquí, me gustaría que me corrigiera si me equivoco, y si no, que continuara extendiendo este tema para que los amantes del mundo de Harry Potter puedan entenderlo mejor. Adelante. Muy bien. Entonces, tenemos que hablar sobre la fantasía urbana, chicos. Harry Potter pertenece a la fantasía urbana, pero antes de meternos a la temática un poquito más crítica que esto conlleva, vamos a platicar un poquito acerca de esto. Justo como Laura nos estuvo comentando, pues la fantasía tiene sus propios patrones, grandes historias de fantasía que nos pueden venir a la mente al pensar en el género. Podría ser las Crónicas de Narnia, podría ser El Señor de los Anillos, que de hecho de ambas sagas se alimenta mucho esta J.K. para acabar construyendo su historia, novelas de hecho, presumiendo tantito, apenas me regalaron este libro de Neil Gaiman. Pues Neil Gaiman es uno de los mayores escritores de fantasía contemporáneos. Libros también de caballería pertenecerían a este género. Si les gustan los videojuegos de From Software como es Demon's Souls, Dark Souls, también pertenecen a la fantasía. Si les gusta el anime o el manga, la saga popular actualmente de Black Clover es un ejemplo de fantasía, y la gran obra maestra del maestro Kentaro Miura, Berserk, también es un gran ejemplo de esta fantasía, ¿no? Entonces la fantasía acaba ambientándose principalmente con elementos principalmente de índole medieval, con folclore europeo. Aunque claro, la fantasía se puede adjudicar a otro tipo de mitologías y otro tipo de criaturas. Ahorita andamos en eso. Dentro de sus muchos subgéneros, pues vamos a tener fantasía como la fantasía oscura, a la cual pertenece la obra de Kentaro Miura, y también los de Miyazaki con From Software, como Dark Souls y Berserk, que tienen que ver todos con estos detalles medievales, estos detalles de estas criaturas fantásticas, hadas, dragones, pero visto desde un punto decadente, deplorable, ¿no? Vamos a tener realmente muchísimos tipos de fantasía, alta fantasía, baja fantasía, pero la que a nosotros nos importa es la fantasía urbana. Esta fantasía urbana va a tener que ver, justo como Laura lo describe, de hecho es muy buena introducción, muchas gracias Laura. Gracias. Este mundo fantástico existe en nuestra realidad, con distintas leyes de verosimilitud, y que exista en nuestra realidad implica que va a tener que adaptarse a detalles de nuestra realidad. Ahorita andamos más en eso, pero antes de especificar en esto, ya como ustedes habrán visto en las semanas pasadas en las tertulias, me gusta dar un contexto teórico para poder explicar a profundidad, y esta no va a ser la excepción. Entonces vamos a platicar un poquito sobre el concepto teórico detrás de lo que vamos a criticar y hablar. Muy bien.
Durante muchísimo tiempo la teoría literaria ha establecido que una obra literaria se puede analizar desde tres perspectivas. Desde la perspectiva del autor, en la cual se enfoca solamente la figura del autor, por qué escribió lo que escribió, entrevistas que el autor dio, y a partir de esta visión del autor se puede hacer una crítica acerca de la obra. En sus momentos también se dijo que la obra tendría que valerse por sí misma y no podrías interpretar, no podrías tener como válida la interpretación del autor, comentarios del autor o de cualquier otra persona, y la obra tendría que valerse por sí misma. Pero también ha habido una perspectiva en la cual la opinión que importa, el análisis que importa es el del público. O sea, ya no es tanto el texto, ya no es tanto el autor, sino es el público que lo consume. Actualmente no tenemos algo definido, ya dependería más bien de la postura que tú tengas como una cuestión crítica hacia alrededor de ello. A mí me gusta muchísimo pensar que tienen que estar conviviendo los tres aspectos para poder disfrutar al máximo una obra, ¿no? Yo sé que esto lo digo mucho como fan de la mitología porque la mitología depende mucho de su contexto para poder interpretarla por completo y para poder estarlo reinterpretando. Entonces yo creo constantemente que es importante tener los tres aspectos. Una obra literaria, o bueno, una obra narrativa a secas tendría que valerse por sí misma. Si un autor o autora tiene que meterse a defender su obra y explicar huecos argumentales de manera externa, hizo algo mal en su obra entonces, ¿no? Pobre Por mortal. citar iba a citar a los rusos con la película de Endgame, que se pusieron a dar un montón de respuestas en entrevistas posteriores a la película para tratar de explicar huecos argumentales que no le correspondía a ellos, le correspondía a los guionistas, y gracias a los comentarios de los rusos, porque la película no se pudo sostener por sí sola, pues se crearon más huecos argumentales, ¿no? Que muchos fans ya ni siquiera preferimos no ponerle atención. Entonces, por un lado, sí, una obra tendría que valerse por sí misma. Una obra tendría que darte los elementos necesarios para que tú interpretes los mensajes internos que trata de darte, para que tú, con las herramientas que esta obra te da, tú puedas explicar lo que sucede ahí. Va a haber obras muy crípticas, por supuesto, que no te van a llevar de la manita y no te van a explicar nada y van a querer que tú completamente por tu cuenta lo interpretes. A muchísimos autores latinoamericanos les encanta hacer eso. Va a haber otras obras que sí te van a llevar de la manita, te van a ir explicando todo de poquito a poquito. Esto no está mal, no es que una sea mejor literatura que otra, tan solo es como los autores quieren presentar sus Claro. historias. Porque, porque es importante entonces tener las tres perspectivas. Una, sí, ya, las obras se tienen que valer por sí mismas, pero el público también importa. Porque la manera en la que el público reciba una obra tiene mucho que ver con si esta obra fue bien lograda o no fue bien lograda. Actualmente ya estamos en un momento en el que lo que el público establece ayuda muchísimo a la manera en la que se produce la obra. No olvidemos que la película de Sonic de hace unos años, ya no recuerdo hace cuánto tiempo, en la película de Sonic el primer diseño que presentaron del personaje fue tan odiado en internet que se vieron obligados a hacer un rediseño del personaje. Entonces aquí vamos viendo cómo el público acaba afectando directamente a la manera en la que se produce una obra. Y crean, ay, seguramente esto es porque pinches generaciones actuales se quejan de todo. No como yo era chingón, mi generación era la chingona. No, esto sucede desde siempre. Les voy a dar un ejemplo con Betty la Fea, me encanta poner el ejemplo de Betty la Fea. ¿Sabían quién veía a Betty la Fea? El presidente de Colombia. Y en el guión original, Betty iba a recibir un soborno en una parte de la historia para abandonar su empresa. Y el presidente le escribió a la productora diciéndole, no quiero que Betty haga eso porque va a ser una mala representación de una heroína. Y el presidente, como espectador, hizo que cambiara la historia. Ah, bueno, sí, pero es que Latinoamérica es fea, sáquenme de Latinoamérica, vamos a Inglaterra. Entonces, porque Arthur Conan Doyle estaba harto de escribir Sherlock Holmes. Y estaba tan harto de escribir Sherlock Holmes que escribe La muerte de Sherlock Luego creo Holmes. que lo obligaron a revivirlo, ¿no? Así es, en la cual este Sherlock Holmes muere, pero la reina le escribió, como gran fan de Sherlock Holmes, le escribió y le dijo, quiero que revivas a Sherlock Holmes, quiero que vuelvas a escribir de Sherlock Holmes. Así que este detalle de que el público, claro, estas personas eran de muchísimo poder, y bueno, a final de cuentas alguien es quien paga las obras,
porque adivinen, los escritores aún no superamos la necesidad básica de alimentarnos. Entonces, al final de cuentas, como el público La mala ayuda en costumbre de esta comer. cuestión de producción capital, el público puede acabar influyendo en la manera en la que se consume una historia. Entonces, también ver cómo el público reacciona a esta historia es importante. Que es como lo... Pero ¿qué hay de la figura del autor? Es como lo que Bueno, pasó con el Conde de Montecristo, ¿no? Como iba saliendo... no recuerdo el contexto del público, pero cuéntame. En el Conde de Montecristo sale en un periódico y va saliendo cada mes. Él escribe cada capítulo. Ah, las novelas de folletín, sí. De repente se va de vacaciones y no sale una semana y se hace así un... pero completo en todo, sí, en ¿qué todo, esperaban? en toda Europa, porque dicen, ¿dónde está mi capítulo del Conde de Montecristo? ¿No? Sí, es Y adictivo. llegaban cartas y cartas y cartas diciéndole, oye, ¿y es que qué pasa con esto? ¿Y es que qué pasa con lo otro? Entonces la mitad del Conde de Montecristo terminan escribiéndole los fans, porque son los que le van dando ideas a Dumas de cómo irlo escribiendo, que al final de cuentas era más bien el equipo de Dumas el que terminaba de escribir, pero ese es otro business, ¿no? Claro. Ahí también es un ejemplo de esto. O sea, y seguramente esto sucedió antes. Yo creo que esto sucede casi desde la Eneida con Virgilio, porque le ordenan escribir la Eneida directamente. Entonces, pues vamos viendo, esto sucede desde siempre. La figura del autor, tan polémica como siempre, pues porque los seres humanos somos seres humanos. Entonces, ¿se tiene que tomar en cuenta la figura del autor para interpretar la obra? Sí. Ah, entonces, ¿por qué X persona dijo X cosa que ya está mal, su obra ya valió madres, tengo que darle atención al autor? Yo no estoy diciendo eso, no nos vamos a meter por ahí. Ojo, si tú vas a ver este video pensando que vamos a ir por ahí, no vamos por ahí. Yo voy a explicar conceptos teóricos solamente. Claro, no nos y interesa criticar, el primero pero de no enero vamos de por los ahí. 20 años y así. Sí, no vamos a si cancelar o no cancelar, no nos vamos a meter por ahí. Sí vamos a hacer críticas, pero no de ese lado. Ok, ¿por qué sí se tiene que tomar en cuenta la figura del autor? Porque el autor en su obra plasma su contexto sociocultural, histórico. Y este es uno de los detalles más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de consumir una historia y si nos interesa analizarla, de analizarla. A lo que a mí me gusta llamar que es consumir la historia de manera inteligente. No podemos ignorar el contexto sociocultural en el que fue escrita la historia. Porque si lo ignoramos, nos vamos a perder de una parte muy rica que no está en el texto propiamente, sino que se ve reflejada en el texto. Esto no es, entonces, para poder leer tal libro tengo que estudiar toda la biografía del autor. No es necesario. Para un primer consumo no es necesario. Tú puedes ver perfectamente la película que quieras, puedes leer perfectamente el libro que quieras, sin conocer nada del contexto. La obra en sí misma se tiene que valer por sí misma. Y la obra para que tú la disfrutes. Va a haber autores que no, por supuesto, pero en teoría tú no tendrías que saberlo. Pero nosotros, como lectores, como consumidores de entretenimiento, que estamos un pasito más allá del consumo regular, del consumo estándar, solo un pasito más adelante, nosotros sí nos tenemos que preocupar por estos detalles. Y no como del tipo, ah, sí, el autor fue mordido por un perro a sus 3 años y por eso el villano del 6º libro es un perro. Es un perro. No va por ahí lo que digo. Y para ejemplificarlo mejor, vamos a poner una obra mexicana, Santa, de Federico Gamboa. Ah, hasta digo el nombre y me duele. ¿En qué contexto es escrito Santa? ¿Quién fue Federico Gamboa? Federico Gamboa nace en el siglo XIX, que en el siglo XIX en México ha sido de los peores siglos que México ha tenido, porque guerra de independencia, intervención francesa, intervención estadounidense, otra intervención francesa, varias crisis de tipo de guerra civil, y deja todo para que comencemos el siguiente siglo con la guerra de revolución. Entonces, el siglo XIX es un siglo muy conflictivo en México. Casi toda la literatura del siglo XIX va a girar en torno a este contexto. ¿Y cuál es el contexto? Quieren que los mexicanos se sientan orgullosos de estar mexicanos porque están generando una identidad cultural.
Y a partir de esto nacen historias como Clemencia, en la cual se dice, no le hagas caso a los extranjeros porque son malos, hazle caso a los mexicanos que somos chidos y nos sacrificamos por nuestra nación. Muy bonito. Pero Federico Gamboa dice, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar de eso. ¿De qué trata Santa? Santa es una joven que es engañada por un militar mexicano para tener relaciones sexuales con ella, la engaña diciéndole que, sí, no, yo te pongo tu granjita, nos vamos a casar, te voy a llevar conmigo, no vas a perder tu honra. Nada más tiene relaciones sexuales con ella y la abandona. Aquí ya. ¿Cuál es el contexto? Siglo XIX, México profundamente militarizado. ¿Qué creen? ¿Que el autor solo puso un militar que engaña a una mujer de campo para tener relaciones sexuales con ella porque sí? No, hay una crítica. No. Recordemos el contexto sociocultural. Federico Gamboa vive en medio del siglo de las guerras donde estaba repleto de militantes mexicanos. Esto ya es una crítica porque está reflejando una realidad que él vivió o que conoció que alguien vivió o que él ha visto. Santa es rechazada por su madre, una mujer hiperconservadora católica. México no ha avanzado tanto a veces. Entonces, Santa tiene que escapar de su pueblo porque la rechazan. Y se va a la gran ciudad, a la gran capital de las oportunidades, a la Ciudad de México. En este momento se trata de plantar a la Ciudad de México como el gran paraíso cosmopolita. Uy, sí. Pero ¿qué es lo que le pasa a Santa al llegar a la Ciudad de México? Se tiene que volver prostituta para tratar de sobrevivir. Y toda la historia de Santa es un descenso constante en este mundo de prostitución, drogas y de una ciudad aparentemente idílica que está podrida hasta la médula. Y Federico Gamboa no trata de ser muy sutil en su crítica. Obvio, yo no conozco nada del contexto de México de este siglo. Yo leo la historia y me rompe el corazón saber todo lo que pasa con Santa y que al final el único perdón que pueden tener es a través de la muerte gritándole a un Dios que no escucha. Lean Santa, claramente, ya me vieron emocionado, lean Santa de Federico Gamboa. Claro, yo no conozco el contexto, igual me gusta la obra, igual me hace llorar, igual me rompe el corazón. Yo conozco el contexto y entonces yo sé que esta obra no solo es buena porque tiene una buena trama, porque tiene personajes increíbles. No, esta historia es buena porque está criticando al sistema militar mexicano. Esta historia es buena porque dice, esta ciudad idílica que tú tanto adoras está podrida hasta la médula y te voy a mostrar por qué. Es una crítica porque dice, este México paradisiaco que tratan de vendernos, no es cierto, México es corrupto, México está mal. Por esto es importante conocer el contexto sociocultural del autor. Por esto la figura del autor es importante, porque si sabemos la realidad que habita el autor, inevitablemente entonces vamos a saber de qué está hablando y qué está plasmando en sus obras. Ahorita puse un ejemplo bastante claro con Federico Gamboa y con Santa. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a pensar en Kafka. Kafka escribe La Metamorfosis, escribe El Artista del Hambre, escribe El Juicio. Kafka, aquí sí metiéndonos un poquito de psicoanálisis, Kafka tiene muchos problemas con su padre, un padre ausente, es un judío en una época donde ya empieza a haber cosas turbulentas y aparte la sociedad judía pues siempre ha tenido cierta persecución históricamente. ¿Y qué es el juicio? El juicio es el personaje que es perseguido por alguien que no tiene rostro, que no tiene nombre, pero que sabe que le va a hacer algo. Persecución cultural quizá, puede ser, ya depende del análisis que se le quiera dar. Y así podemos seguir con distintos autores. Conoce el contexto de tu autor y vas a comprender mejor lo que te tratan de decir. Y esto no solo aplica a la literatura. El cine slasher de terror del siglo pasado, adivinen, Freddy Krueger, Jason, Michael Myers, etcétera, etcétera. ¿Qué son? Son monstruos muchas veces sin cara, con deformaciones físicas agresivas, que asesinan a adolescentes teniendo relaciones sexuales y que se drogan o consumen alcohol. Es una representación de las enfermedades de transmisión sexual. No podemos ignorar el contexto del autor. Por eso es importante conocer al autor, porque conociendo los contextos podemos apreciar aún más, podemos analizar a mayor detalle lo que una obra trata de transmitirnos. También ahí tienen que ver justo estos
oleadas de asesinos en serie dentro de la misma historia de Estados Unidos, que Sí, tomaron por eso en los... mucho peso mediático, ¿no? Quién sabe si hay más o menos ahora, o hubo antes más o menos asesinos seriales, pero por lo menos tomó mucho peso en los medios. Claro, sí, de hecho, las oleadas de criminalidad pues acaban teniendo un peso muy importante, de hecho. También eso habla del contexto, justamente. Fantasía urbana. Ya tenemos este contexto, Ajá. hablemos de la fantasía urbana. La fantasía urbana nos plantea este mundo fantástico en nuestro mundo. ¿Por qué? Ah, porque si existe esta fantasía en mi mundo, yo no la conozco. Ah, bueno, es que realmente sí existe, pero está velada para que nuestra sociedad no la conozca, para que nuestra sociedad viva en paz. Ah, ok, y no solo estoy hablando de Harry Potter. Ahorita vamos a poner varios ejemplos. De entonces se tiene que crear unas leyes de verosimilitud muy complejas para decir por qué esta cuestión mágica puede habitar en nuestra realidad. Porque yo no me doy cuenta, existen hechizos, shalala, shalala. Ok, muy bien. Y de nuevo, no solo estoy hablando de Harry Potter, ahorita vamos a dar ejemplos más concretos. Esta fantasía urbana plantea esta cuestión mágica de distintos niveles, de distintas formas, en una sociedad contemporánea. Federico Gamboa escribió de una sociedad contemporánea. Franz Kafka lo hizo, Gabriel García Márquez lo hizo, Elena Garra lo hizo, Amparo Dávila lo hizo. Muchísimos de los más grandes autoras y autores plantean sus historias en sus contextos contemporáneos inmediatos. ¿Y en qué coincide todo esto? Siempre hablan de lo que están habitando, de su realidad. E inevitablemente, quizá a propósito, quizá no, están haciendo una crítica alrededor de ello. Claro. Y antes de irnos como hilo de media, con todo lo que Harry Potter nos tenga que contar en su fantasía urbana, pues quiero poner un ejemplo muy concreto con el manga actual llamado Chainsaw Man, el hombre motosierra. Vale muchísimo la pena, van a sacar un anime. Si no han leído el manga, créanme, 100 capítulos se leen en un día. Un día libre, claro. Chainsaw Man. Ok, les voy a platicar un poquito de la trama y vamos a hacer el análisis que vamos a hacer con Harry Potter, de lo de la fantasía urbana. ¿De qué trata Chainsaw Man? Chainsaw Man es de un niño, un adolescente, que vive en pobreza extrema porque su padre, alcohólico, que lo golpeaba, se acabó suicidando porque no podía pagar las deudas. Entonces el niño hace el contrato con un demonio, en este mundo existen los demonios, por cierto, para cazar otros demonios y que le paguen muy poco. O sea, le pagan una miseria, pero con esta miseria apenas tiene para comprar algo de comer para poder sobrevivir. Y las deudas tan extremas en las que vive y la pobreza tan extrema en la que vive lo llevó a que tuvo que vender un ojo con tal de poder seguir viviendo donde vive. De que un personaje le dice, quiero que te comas este cigarro y te voy a dar tantos dólares y el joven lo come sin pensarlo. Porque tiene hambre al extremo y con ese dinero va a poder comprar algo. El único sueño de este joven entonces es tener una cama en donde dormir y algo que comer. El personaje, por distintas circunstancias, su corazón acaba fusionado con el corazón del demonio y se convierte en un demonio, se convierte en un híbrido humano-demonio. Al ver su potencial, una mujer empresaria va por él, lo lleva a la gran ciudad, le pone un traje, le pone una corbata, le dice, este va a ser tu compañero, vas a trabajar con él como un cazador de demonios, tienes una cama, tienes algo que comer, no te quejes. A lo largo de la historia, el personaje pone en riesgo su vida por su trabajo. No, claro, aquí Un espera un segundito. ratito. Bien. Se me hacía muy brillante. Continuamos. ¿Continuamos? Entonces, el protagonista arriesga su vida constantemente y de hecho es interrogado por otro personaje y le dice, me estás diciendo que te pagan una miseria, trabajas para una empresa casi que sin nombre, casi que sin rostro, te contratan porque básicamente cobras barato, en lugar de que estés estudiando, te mandan a arriesgar tu Pues sí. vida. Y el tipo dice, sí, no conozco otra vida. La historia tiene más contexto, obviamente, relacionado con demonios y todo lo demás, pero esta es una fantasía urbana de un Japón que el autor está viendo. Niños que viven con padres que fueron extremadamente abusadores con ellos, personas de periferia que viven con una pobreza extrema, que ante la más mínima oportunidad se van a unir a una empresa que probablemente no les importe absolutamente nada de ellos, lo único que les importa es que cobran barato.
y que son desechables. Esto es lo que plantea una fantasía urbana, porque por más que quieras hablar de dragones, por más que quieras hablar de demonios, que quieras hablar de ángeles, que quieras hablar de vampiros o hombres lobo, inevitablemente acabas plasmando la realidad que has vivido. Solo que le colocas nombres de monstruos y criaturas fantásticas para plasmar lo que tú conoces. Harry Potter es una fantasía urbana. Casi toda la historia se lleva a cabo dentro de Hogwarts, pero está realizada en un Hogwarts en una contemporaneidad cercana a J.K. Rowling. Y a secas se están haciendo, es una contemporaneidad que ya no es lejano a lo nuestro. Estamos cercanos a esta contemporaneidad. Es magia que existe en nuestros tiempos. Eso es la fantasía urbana. Y entonces aquí vamos a empezar a preguntar, ¿qué es lo que nos está mostrando Harry Potter? Ya sea a propósito, ya no sea a propósito. ¿Y qué podemos Sí, claro. sacar de Asimov lo Muy bien. dice claramente, que llega un momento en el que la tecnología es tan avanzada que es indistinguible de la Sí. magia. Entonces ahorita discutimos nosotros mucho acerca de eso, ¿no? Cómo ocupamos, saliéndonos un poco, digamos, del personaje, cómo ocupamos nosotros la metáfora de las chimeneas para hablar de los medios de comunicación, ¿no? Cómo hay comunicación instantánea de distancia, cómo puedes manejar todo con un simple pase de varita, ¿no? Justo Así es. utilizar este tipo de alegorías plantean un poco de este detalle de fantasía urbana, de hecho. Entonces, pues vamos a empezar con algo ligero. ¿En qué estudia la mayoría de personas salidas de Hogwarts? La mayoría, esto lo conocemos en el libro 6, en el libro 7, y bueno, desde el 5 ya lo vamos perfilando. ¿Para qué son los timos? Para ver a qué carrera quieres ir. ¿Y cuál es la mayoría de carreras que se nos presentan? Ministerio de Magia esto, pero tal departamento. Ministerio de Magia Sí. aquello, pero es otro departamento. Solo puedes trabajar para el Ministerio de Magia o dejar la escuela y emprender un negocio independiente como los gemelos Weasley. Entonces me estás diciendo que la escuela solamente forma gente para trabajar dentro del sistema político. Llámese como se llama el sistema político. ¿En serio me estás diciendo que la única oportunidad laboral de estos estudiantes es pertenecer al gobierno? Un gobierno que llevas varios libros mostrándonos que no es precisamente muy competente. ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Saben qué? Vamos a quitarle la magia. En una escuela, los estudiantes solo se pueden preparar para trabajar para un gobierno que son conscientes que no es competente. Cualquier parecido con la realidad es Ok, mera coincidencia. ya ven a dónde voy. Es finalmente la fantasía urbana. J.K. plasma una realidad que ella habita. ¿Qué es lo que quiere Harry? Harry quiere convertirse en un auror. Policía. ¿Qué es un auror? Es un policía. ¿Qué es lo que hace un auror? Mantiene el status quo. Hay un mago malo, lo detengo. Hay una criatura que está haciendo daño a la sociedad, la detengo. ¿Por qué el sueño del protagonista, y esto yo no creo que J.K. lo haya hecho a propósito, honestamente, pero por qué el sueño del protagonista es volverse un policía? ¿Por qué el sueño del protagonista es volverse un policía que va a perpetrar Porque un él status nació de un quo crimen como constante? Dexter. Y que además... Y que nació... Sí. Sí, o sea, se pone más turbio, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Niño huérfano, decide cobrar, decide convertirse en policía eventualmente. Pero, ¿qué no Harry ha visto lo que el status quo del mundo mágico es de malo? ¿Por qué quiere perpetuarlo? Porque Harry no tiene en ningún momento Harry dice, quiero cambiar esto del mundo mágico. No le interesa. Harry quiere sobrevivir. De nuevo, yo no creo que J.K. haya hecho esto a propósito, pero vamos a ver. Hablamos de un joven que vive en circunstancias extremas constantemente, que lo único que quiere es vivir bien y que para lograrlo quiere trabajar para el gobierno en un trabajo que siente que puede ser útil, que es básicamente perpetuar un status quo que pese a que él sabe que está mal, no le interesa cambiar, siendo un Es que policía. ahí no podemos dejar de pensar en la figura de Dumbledore. Dumbledore, a final de cuentas, es una figura importantísima en el gobierno mundial y es
híjole, aunque no ostente cargos directamente en el ministerio, digo, hay que tomar en cuenta también la forma de gobierno en Inglaterra, ¿no? Que tenemos a la realeza, pero la realeza es meramente decorativa, ¿no? No tiene tanto peso político como el ministerio, ¿no? El primer ministro y las cámaras. Respecto a la política europea es similar, ¿no? Tenemos muchas de estas monarquías de papel, pero ¿quiénes están detrás de todo esto, no? Al final, ajá. De hecho, yo creo que ya justo hablando de esto vamos a hablar más al fondo de este gobierno del Ministerio de Magia, porque ya hay críticas ya conscientes que J.K. hace. Me quedo con dos. Ahorita vamos a quedarnos con dos. Una, el otro ministro. Que yo creo que es de mis capítulos favoritos, de hecho, de todas. El otro ministro. Me encanta porque por primera vez te pone en la perspectiva de un mogul y cómo él vive esto, ¿no? De repente tenemos a este ministro que trata de hacer lo mejor en su trabajo, lo mejor como le es posible. De repente llega una persona, otra persona que él no conoce, que también ostenta un cargo político importante, probablemente superior al suyo, y básicamente llega a decirle, va a pasar esto, no te preocupes, no tienes que hacer nada, pero burocráticamente tengo que avisar. Para mí esto ya, ¿por qué le dedicas un capítulo entero a esto? Podríamos, de cierta forma, sí, tiene un valor a la trama, por supuesto, sí tiene un valor a la trama, porque empezamos a conocer el contexto de cómo los mortífagos están empezando a afectar el mundo mogul. Claro que tiene un valor para la trama, pero eso lo pudiste haber dicho en un artículo de periódico o Dumbledore estableciéndolo en un diálogo con Harry. No lo haces. ¿Por qué lo haces? Porque a ti te importa mostrar que hay figuras políticas que pese a que quieran hacer cosas buenas, va a llegar una figura política más alta y le va a decir las cosas son así y tú no puedes hacer nada, yo solo te estoy avisando porque te tengo que avisar. Y tú quieres hacer las cosas bien, lo siento, no puedes. Esto está fuera de mi control, por extensión está fuera del tuyo. Y sí, te aviso es que porque tengo que avisarte solamente. Del doble gobierno, ¿no? Pasa, por ejemplo, para poner un ejemplo más cercano, ¿no? Cómo la dominación del gobierno, de la burocracia dentro de Estados Unidos es superior a los gobiernos electos, ¿no? A final de cuentas, quien tiene el control, y curiosamente, Cantinflas hizo un discurso hace ya muchos años acerca de la burocracia, ¿no? En el que dice, ustedes son los que tienen el poder, ustedes son los que tienen el control. Nosotros podemos elegir a miles de figuras, pero tú eres el güey que hace que se muevan las cosas. Si la burocracia decide no cumplir ciertas funciones, termina tronando. Y por eso tenemos esos grupos de poder, para poner el ejemplo de México, como los sindicatos educativos, ¿no? Como el poder político que llegó a tener el Bester Gordillo termina siendo superior a muchas personas que sí ostentaban cargos y a muchas personas que fueron electas. Ahí es una no es el mismo contexto con Harry, lo estoy trasladando para acá. Sí, claro. Pero es un paralelismo. Sí, es un paralelismo. Lo estoy trasladando para acá porque al final de cuentas tenemos esta ilusión de la democracia. La democracia representativa, ¿no? Esta pseudodemocracia que viene, para hablar de historia, es lo mismo que pasaba desde las polis. A final de cuentas, siguen siendo los paters quienes tienen el control, ¿no? Y este detalle, justo, esto es en muchas sociedades y también desde la antigüedad, por eso mucha literatura acaba criticando estos sistemas políticos, justo como mencioné con Federico Gamboa y Santa.
se está criticando constantemente. Y yo creo que esta ya es una crítica activa de J.K. y me parece que hay otras dos muy importantes. Y bueno, dije que íbamos a hablar de dos. ¿Cuál es la otra? Umbridge entrando a Hogwarts. Porque Umbridge es el gobierno entrando a una escuela. Es el gobierno criticando todo lo que hace la escuela. Es el gobierno sometiendo a torturas a los estudiantes. Es el gobierno diciendo, no, los estudiantes no pueden aprender de esto. Está mal que aprendan de esto. ¿Por qué los estudiantes buscarían defenderse? No tienen No nada hay guerra que en Basing preocuparse. C. Es que no hay guerra más sin C o un... Es que pues vamos a omitir hablar de la guerra cristera en la historia es parte de mexicana. los mecanismos de control. A final de cuentas, siempre ha sido un mecanismo de control. Foucault lo explica muy bien. La cárcel, la escuela. Son las formas de... Y aquí viene, y ahorita quisiera relacionarlo también, hablando de Foucault. Yo quiero relacionar con Paulo Freire. Hablando de eso, ¿qué acaso no los estudiantes solo pueden trabajar para el gobierno? Y si la escuela es una extensión del dominio de control, es un sistema de control, ¿por qué la escuela solo forma trabajadores para el gobierno? Y aquí yo, sinceramente, yo no creo que J.K. lo haya hecho a propósito, pero inevitablemente nos acaba hablando de esta representación. La escuela es un sistema de control que crea la gente del gobierno, que después esta gente del gobierno va a venir a la escuela para seguir perpetuando un sistema de control en la escuela. Para eso hay que pensar también en el momento de la fundación de Hogwarts y qué efecto tiene dentro del mundo mágico, porque Hogwarts se funda antes que el ministerio. Mucho antes. Y el ministerio está basado en las enseñanzas de todos los que salieron de Hogwarts. Todos los que forman, o por lo menos la mayoría de los que forman parte del primer ministerio, son estudiantes graduados de Hogwarts. Ahí tiene que ver mucho qué fue lo que quisieron hacer estos 4 fundadores y cómo ellos se dieron cuenta de que la escuela terminaba representando no únicamente una medida de control político, sino una medida de supervivencia. Hay que pensar que el porcentaje de población mágica contra la población no mágica es ridícula. ¿De cuántos estudiantes habíamos calculado que había en Hogwarts? Mira, depende, porque Rowling siempre ha dicho que es muy mala con los números y efectivamente se pasó de lanza, porque si tú haces la cuenta en que dices, bueno, no conoces a todos los estudiantes, pero exacto, son hay 280 estudiantes por año por casa, o sea que debe haber 200, estamos hablando de 280, pero ella dice que en algún momento han llegado a ser más de 1000 en otros siglos, ¿no? Pero pues cuando habla, dice, por ejemplo, en la Cámara de los Secretos, oía el bullicio de los pies de cientos de personas bien alimentadas subiendo por las escaleras en Halloween en la Cámara de los Secretos. ¿Cómo que cientos? Bueno, sí, o sea, yo sé que 280 ya son cientos, pero se refería a más. Calcula, ella dice diferentes cosas, pero digamos entre 500 y 1000. Pequeñito. Sí, es una cantidad absolutamente es que además ridícula muchísimos en estudian comparación en a casa. todos los moguls, ¿no? Que yo creo que ya también ahí viene algún comentario del contexto social en el que J.K. crece y si lo mencionas también es como algo crítico. Yo menciono esta de la intrusión de Umbridge porque Umbridge es como el gobierno dice que tienen que enseñar la escuela y que no tiene que enseñar, y en el instante en el que hace esto la educación de Hogwarts se ve rota. Es decir, si el gobierno establece qué es lo que se tiene que enseñar o no en la escuela, los estudiantes no van a aprender de verdad porque al gobierno no le interesa que la escuela aprenda ciertas cosas, que de hecho todo el 5º libro hablan constantemente de esto y los mismos estudiantes se dan cuenta. Y aquí viene, y el otro elemento de crítica a fantasía urbana dentro de su contexto es la única forma en la que los estudiantes logran aprender. Y es porque los estudiantes buscan sus propias maneras de aprender por sí mismos. Un pequeño movimiento estudiantil alzado en la que dice, no me representa esta autoridad, entonces yo voy a crear mi propio sistema educativo. Estos separados. Estamos hablando de 2
posiciones políticas distintas que se están enfrentando, que es la posición política de Voldemort y la posición política de Dumbledore. Dumbledore, aunque no participa directamente en el ministerio, a final de cuentas es supremo... Mogump. Sabemos que él tiene el peso suficiente. Si Dumbledore dice esto se hace, Dumbledore ha tenido un peso político impresionante desde 1945, en el momento en el que vence. No, desde antes. Cuando. Pero tiene la alza. Es que ellos ya tienen ese peso político desde antes del levantamiento de Grindelwald, porque al final de cuentas el levantamiento de Grindelwald surge de la alianza que tiene con Dumbledore. Estamos hablando de dos magos y dos políticos poderosísimos con influencia por lo menos continental. Entonces, en algún momento yo hablo de justo el análisis que hago de Dumbledore, ¿no? Como Dumbledore, sabiendo sus tendencias al poder absolutista, se pone él mismo un límite estableciéndose como director de Hogwarts, porque eso le da algo de autonomía y al mismo tiempo le pone un autolímite, por así decirlo. Sí, claro, o sea, Dumbledore se conoce, Dumbledore sabe que es capaz de llegar y hacer un desmadre y dice, no quiero que me pase lo que me iba a pasar con Grindelwald, no quiero que me pase lo que puede pasar con Voldemort, pero no puedo yo enfrentar a Voldemort directamente, porque si enfrento a Voldemort directamente, aparte de que ya estoy ruco, voy a terminar creando un movimiento político mientras mi intención es precisamente destruir estos movimientos políticos absolutistas. Es otra vez una referencia a la Segunda Guerra Mundial. Cómo se crean los partidos, cómo se crea el eje, cómo se crean los aliados. Entonces terminas teniendo a los malos requete malos, que son las potencias del eje, y terminas teniendo a los salvadores. ¿Son igual de malos? Sí, exactamente. Sí. O sea, tú ves las atrocidades que crean las potencias del eje y las atrocidades que crean los aliados. Los aliados fueron los que tiraron las bombas atómicas, no fueron las potencias del eje. Las potencias del eje crearon genocidios, pero los aliados también crearon genocidios en África, en Asia. Entonces, justo lo que a mí lo que me parece que Dumbledore quiere evitar es volver a polarizar la sociedad de esta manera, y la mejor forma de poder enseñar y de poder transmitir esta visión política es a través de la escuela, porque con eso formas a gran parte de la sociedad. La sociedad mágica del siglo XX está formada por Dumbledore. Dumbledore se vuelve director en el 46. No creo, no me acuerdo exactamente la fecha. 40 y algo, poco después de que termina de que derrota a Grindelwald, se vuelve director de Hogwarts, siendo director por lo menos desde el 50. Desde el 50 hasta el 2000. No es cierto, ¿qué año fallece? Dumbledore se muere en 97. 97. Del 50 al 97, toda la gente fue formada por Dumbledore. Antes de eso fue profesor. Entonces estamos hablando de que casi toda la gente vive en Inglaterra, son o alumnos directos de Dumbledore, o forman parte de su sistema educativo. Entonces gran parte de la... ¿Por qué la gente que se graduó de Hogwarts busca trabajo en el ministerio? Porque Dumbledore busca que busquen trabajo en el ministerio, porque así tiene el control del ministerio. Dumbledore no tiene del todo el control del ministerio, ni quiere tener todo el control.
Estoy en total desacuerdo con eso. Aparentemente. Tengo que ir un momento a otro lado. Sigan hablando, no me canso.